Maestro, muy ¿Qué Buenos tal, buenas. días, Raúl? Raúl. Bienvenido. Vamos a hacer... ah, hola, ¿cómo estás, Carlos Camilo? Muy bien, muchas gracias. Oye, aquí me están apareciendo las personas para admitir, pero yo no tengo que darle a admitir, ¿no? No te preocupes por eso. Si tú quieres, Raúl, sube tu presentación para que hagamos una prueba rápido y Sí, entonces ya perfecto, le damos sí. inicio. Sí, es que ahora ya es... Pantalla, pestaña. Vamos a ver si le pongo pantalla o pestaña como era antes. Eh, a ver si tengo ya PowerPoint. Déjame ver. Ahí no creo que se vea completa. Déjame intentar de nuevo. Ahí cómo se ve, Raúl. Se ve todavía un poco pequeña, no está la pantalla Espérate, en un completa. momento yo voy a lograr que se ponga. eh, Raúl, ¿cómo estás? Bien, Bernardo, bien. por aquí. Mira, ¿Qué tal, Bernardo? una opción quizás te puede funcionar. Cuando estás en Teams, comparte no la pantalla, sino comparte el PowerPoint directamente. O Sí, sea, sí. Teams. Eso lo voy a intentar ahorita si no Ah, logro esto. Lo que perfecto. pasa es que luego yo estaba acostumbrado a usar la aplicación clásica y ahora cambió a esta que... Tiene una curva de aprendizaje. Exacto, sí. Ayer apenas me vi forzado a usar esta. Oh, oh. Ahora ya va a quedar bien. Ahí ya se ve bien, ¿no? Creo que sí, dale un segundito, que por lo menos de mi lado está cargando. Ahí ya está bien. Sí. Si tú quieres, déjala ahí, Raúl. Sí. Entonces, Delfina, podemos Ahí ya iniciar. se ve bien, ¿no? Yo me encargo de comentar la agenda. Sí, totalmente, podemos iniciar. Ah, perfecto. Bueno, me gustaría primero que nada darle la bienvenida a todos los que están presentes. Raúl Ovalle, vicepresidente del Comité de Economía de AmCham, por supuesto a nuestro presidente Carlos Julio, Bill, que está con nosotros, miembros del consejo que nos acompañan. Como saben, esta es la tercera de una serie de tertulias que el comité ha estado organizando para tratar de brindar un poco de claridad ante este entorno de incertidumbre ante nuestros socios. En el día de hoy tenemos, por supuesto, un plato fuerte. Raúl es, yo diría, al unísono proclamado entre la comunidad de economistas dominicanos y otros como el maestro. Tiene ya 40 años viviendo en México y siendo en ese país uno de los principales economistas. Estamos teniendo esta sesión completamente virtual porque nos ha cedido parte de su tiempo y más que ahora está en el campo de batalla con todas las noticias recientes en el campo de aranceles que han estado ocurriendo. La agenda de hoy nos va a dar que vamos a iniciar justo ahora con una presentación de Raúl de algunos 35 minutos y luego tipo 9:40, 9:45 estaremos pasando una sesión de preguntas y respuestas para que finalmente le demos cierre a la sesión. Raúl, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos con ansias escuchar lo que tienes que decir para nosotros. Buenos días a todos. Allá son las 9, aquí son las 7 de la mañana para México, para la Ciudad de México. Muy temprano, es prácticamente madrugar. Me da mucho gusto estar con ustedes, aunque sea virtual. He estado ya en otras ocasiones presencial. Eh, y, y, bueno, pues
Perdón que tengo que quitar esta presentación. Esta no es la presentación que tengo que hacer. Hay un error. Hay una presentación especial para ustedes. Un segundo. Déjenme buscarla. Ahora ya se ve, Raúl, confírmame si se ve la presentación correcta. Sí, se ve la presentación, correcto. Perfecto. Entonces, el tema que voy a abordar es aranceles, dólares, geopolítica, bajo una agenda de Trump. Separando la señal del ruido. Ese título se lo debo a mi colega Raúl Ovalle. Y voy a tratar de abordar todos estos temas. Como sabemos, estamos inmersos en una situación de gran incertidumbre a lo largo del primer semestre del año. Una forma de ver el tamaño de esta incertidumbre es observar estos índices llamados índices de incertidumbre de la política económica. Aquí aparecen los índices para los Estados Unidos en rojo, para Europa en azul, para México en verde. Entonces podemos ver niveles inusuales, extraordinarios, diría yo, de incertidumbre, cuando el índice en rojo alcanza niveles de 725 puntos. Y luego vemos una caída brutal a 237, algo que se parece más a lo normal. Este repunte que ustedes observan en el índice de incertidumbre coincide con el anuncio el 2 de abril que el presidente Trump llamó el Día de la Liberación de unos mal llamados aranceles recíprocos. Y como vamos a ver, estos aranceles recíprocos desataron el caos en los mercados financieros, a tal nivel de que vimos en cuestión de menos de 2 semanas un ajuste de alrededor del 20% de caída en el índice Standard & Poor's. Pero no solo eso, sino que comenzó a estremecerse el mercado de bonos del Tesoro. Vimos presiones al alza en las tasas de mediano y largo plazo. Entonces se dio algo que es muy poco común de ver en Estados Unidos, casi nunca lo hemos visto, aunque es común en las economías emergentes, una correlación positiva entre el precio de los activos de riesgo como acciones, commodities, con el precio de los bonos. Normalmente la diversificación de portafolio nos habla de que se mueven en sentido inverso, el precio del bono con el precio de los activos de riesgo, sobre todo del bono del Tesoro americano. Todo eso dio lugar a que Donald Trump, a mediados de abril, anunciara un periodo de pausa para los aranceles recíprocos más agresivos y dijo que durante 90 días estos aranceles recíprocos permanecerían al 10%. Pero toda fecha se cumple y el día 9, la semana pasada, el día 9 de julio, se cumplieron. Y entonces estamos ahora de nuevo, otra vez, en una nueva fase o la última fase de la guerra comercial de Donald Trump. Este incremento de la incertidumbre también se refleja en incrementos específicos, puntuales, de políticas específicas. Por ejemplo, la política de comercio, la política monetaria, la política fiscal y el marco regulatorio.
tres temas que son fundamentales para entender el gobierno, o cuatro temas que son fundamentales para entender el gobierno de Donald Trump. Por lo pronto, una vez que Trump dio marcha atrás en abril, hemos tenido un alivio en los mercados. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el segundo semestre? Por lo pronto, vamos a comenzar partiendo de dónde estábamos antes del día 9 de julio. Previo al 9 de julio, Trump había amenazado aranceles con diferentes grados a todo el mundo. Entonces, aquí vemos cómo fue el anuncio el 2 de abril. En la medida que nos acercábamos al 9 de julio, pues Trump anunció que iba a estar enviando cartas a diferentes países, anunciándoles que si para el 9 de julio, que ya pasó, no se había alcanzado un acuerdo comercial con Estados Unidos, entonces Estados Unidos unilateralmente iba a establecer la tasa de arancel para cada país. Y hoy esa es la situación en la que estamos. Una semana después del 9 de julio, estos son los aranceles que a través de cartas ha establecido Donald Trump. Son muchos países y en general recordemos que cuando se avisó, se dijo que el arancel recíproco, que es el que aparece en la columna que dice 2 de abril, se dijo que estos aranceles estaban orientados a reducir el déficit comercial de Estados Unidos con esos países, lo cual desde el principio fue dudoso. Sin embargo, aquí hay una novedad y es que aparece Brasil, un país con el que Estados Unidos no tiene déficit, todo lo contrario, tiene un superávit, con una propuesta o una amenaza de arancel del 50%. Quiere decir que la idea de usar los aranceles ya no solo es para el objetivo de mejorar la balanza comercial, sino incluso para lograr objetivos políticos, judiciales o incluso favorecer amigos expresidentes como Jair Bolsonaro. Aquí están los aranceles. En realidad, lo que importan no son todos estos, porque el comercio de Estados Unidos está concentrado en algunos socios comerciales. Por ejemplo, la Unión Europea, como grupo que aglutina a 27 o 29 países, es el socio comercial más importante. México, el segundo socio comercial, pero como país individual, el principal socio comercial. Canadá, el tercer país, pero como país individual, el segundo, China, el tercero, pero la Unión Europea es el primero si aglomeramos a todos los países miembros. Japón, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam. Yo diría que aquí están los países que realmente importan desde el punto de vista comercial. En el caso de la Unión Europea se propone un 30% de arancel, en el caso de Corea un 25%, en el caso de Japón un 25%, Canadá 35% y México 30%. Más adelante hablaremos un poquito de más detalles. Y aquí están las cartas, el modelo de carta que Trump ha enviado a los jefes de Estado. Esta es una copia de la carta que envió el presidente Trump al primer ministro de Japón. En resumen, después de saludar muy amablemente, se les avisa que Estados Unidos le impondrá un 25% a ese país si antes del 1 de agosto no ha alcanzado un acuerdo con Trump. Y además se les amenaza, en el segundo párrafo, de que no deben hacer una respuesta, un retaliation en inglés. O sea, no deben poner aranceles en réplica, porque si lo hicieran, esta tasa propuesta se subiría al doble. En el caso de Japón, al 50%. En el caso de México y Canadá, hay que entender que esta propuesta de aranceles no es algo que se aplica a todos los bienes.
sino que se aplica a los bienes que no cumplen con las reglas del Tratado de Libre Comercio. En el caso de México, conozco a detalle, en lo que va del año, aproximadamente un 78-79% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos cumplen con las reglas del tratado. Así que en caso de que México no alcanzara un acuerdo con Estados Unidos para el día 1 de agosto, se le aplicaría el 30% al 20% que no cumple. Y lo mismo para Canadá. Y eventualmente República Dominicana no ha recibido carta, podría recibirla en cualquier momento, pero Trump dijo que todos aquellos países que no reciban cartas van a tener un arancel propuesto de 20 a 25%. República Dominicana había caído cuando se anunciaron los aranceles recíprocos con una tasa propuesta del 10%. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí al 1 de agosto? Lo primero es decir algo muy importante. No obstante lo agresivo de algunas de estas propuestas, la reacción del mercado de capitales del Standard & Poor's 500, a diferencia del 2 de abril, ¿cuál ha sido? Ignorar completamente esta amenaza. De hecho, hoy, en este momento, el S&P está subiendo y colocándose en un nuevo máximo histórico. Entonces, la pregunta es, bueno, si Trump otra vez amenaza con aranceles muy altos, agresivos, con la posibilidad de duplicarlos, ¿por qué el mercado que se espantó y se cayó 20% en abril, hoy está, pues, como si no pasara nada, como si esto ya está descontado, etcétera? Aquí los analistas discutimos mucho este tema. Algunos dicen, esto es un ejemplo más de la miopía del mercado. El mercado no le presta atención hasta que las cosas ya son muy tardes. Este es un ejemplo de complacencia del mercado. Pero quizás no. Quizás el mercado se acuerda de esto, el llamado taco trade, que significa que Trump siempre cede cuando las cosas se ponen mal. Entonces, la versión que tiene, la visión que tiene el mercado, que podría ser errónea, porque esta vez quizás Trump sí va a cumplir sus amenazas, es de que llegado el 1 de agosto, la mayoría de estas amenazas no se van a cumplir. Ya sea porque se va a lograr un acuerdo que reduzca sustancialmente estos aranceles a los niveles que tenemos más o menos actualmente, o ya sea porque va a dar otro plazo y vamos a tener un mes o 2 meses más para negociar. Y en caso, el mercado finalmente asume la siguiente conclusión. En caso de que Trump esta vez sí va en serio y pone aranceles de esta magnitud para todo el mundo, entonces el mercado, en cuestión de días, se va a desplomar. El mercado de bonos se va a estremecer y Trump volverá a hacer lo que hizo en abril, dar marcha atrás. Entonces, si eres un trader, dices, bueno, ¿qué hago? ¿Reacciono asustado a la posibilidad de una caída fuerte de los mercados? Pero si lo hago y luego Trump se da marcha atrás, pues me voy a ver muy mal. Y si Trump ni siquiera llega a la amenaza real, sino que se da marcha atrás antes del 1 de agosto, también me voy a ver muy mal. Así que por esa razón el mercado ha decidido ignorar las amenazas de Donald Trump, asumiendo que la situación que va a emerger después del 1 de agosto no va a ser diferente de la que tenemos actualmente. ¿Y cuál es esta? La que tenemos actualmente es que el arancel promedio que se está cobrando es del 15.8%. Entonces, la idea es que no importa cómo lo barajes, cuánto le pongas a este, le quites a aquel, qué acuerdo específico llegas con este o el otro, el arancel promedio que va a tener Estados Unidos bajo la administración Trump es 15.8%.
Y esto es lo que debemos enfocarnos. ¿Cuál es el efecto de este 15.8% sobre la economía, sobre la inflación y sobre los mercados de capitales? Aquí vemos la situación del mercado que acabo de mencionar. Dos reacciones completamente diferentes. La de abril, vemos el desplome del Standard & Poor's 500, y la de julio, donde el mercado se mueve lateral y de hecho hoy, después del reporte de inflación de hace un rato, comienza a repuntar hacia, y bueno, ya se había repuntado desde mediados de abril, alcanzando nuevos máximos históricos. Esto, lo que el mercado asume es que el arancel no va a ser diferente de lo que yo ya les dije, alrededor de un 14-15%. Y un 14-15%, pues, va a hacer que la economía se desacelere, va a hacer que la inflación se presione. Hoy ya vamos a tener elementos para examinar cuánto de la inflación adicional del día de hoy es atribuible a los aranceles. Pero el consenso del mercado es que este incremento de aranceles no va a generar una recesión y va a generar un brote de inflación de un rebote transitorio que podemos calcular para los próximos 2 años en forma acumulada como muy poco 0.5%, cuando mucho 1%. Entonces, es un tema que el mercado ya ha estado factorizando, ha estado descontando y que no va a hacer que cambie su trayectoria en el segundo semestre, porque pues ya el hecho de que esto nos resta quizás 0.5% de crecimiento acumulado en 2 años y nos agrega entre 0.5 y 1% de inflación es algo que ya los mercados han descontado. Aquí vemos que a pesar de todo esto, el primer semestre fue una especie de V, una caída como un clavado profundo hacia el mes de abril y luego un rebote. Terminó el primer semestre con el mercado de capitales arriba 7.5%, cuando estuvo en el peor momento 15% abajo, lo cual quiere decir que el rebote en el que estamos en este momento vale aproximadamente un 24 o 25%. El rebote, aquí lo quiero especificar en varias empresas, las famosas llamadas 7 magníficas, empresas con market cap que rebasan $1 trillón. Aquí aparece la única que voy a comentar en particular, el caso de Nvidia, en verde claro, que hace una semana alcanzó un récord histórico al ser la primera empresa del mundo que alcanza una valuación de $4 trillones. Nvidia, en medio del desastre del primer anuncio de Trump, llegó a perder más de 30%. Hoy, acumulados en el año, lleva 19% arriba, lo cual quiere decir que desde mediados de abril, Nvidia casi trae un retorno acumulado del 50%. En realidad, ya tomando en cuenta los aranceles que les presenté, los analistas estiman que las utilidades de las empresas del Standard & Poor's 500 van a crecer 8.6% nominal este año y cerca de 14% en el 2026. Con estas proyecciones de utilidades y con estas proyecciones de crecimiento de la utilidad nominal, podemos calcular que si se mantuviera un múltiplo de evaluación de 22 veces utilidades, el Standard & Poor's podría cerrar este año en 6.624 puntos, lo cual no es muy diferente de la proyección que tienen la mayoría de los bancos de inversión en Wall Street. Por ejemplo, pueden ver aquí esta gráfica que va desde un 7.000 puntos por Wells Fargo y Jardini, que es una consultora, y un 6.400 que tiene UBS. En particular, Bank of America tiene el número parecido al nuestro, de 6.000, Bank of America y Royal Bank of Canada
de 6.600 a 6.666. Es curioso ver que esta recuperación y esta falta de reacción del mercado de capitales al anuncio más reciente de Trump viene en un contexto donde las bolsas mundiales, diferentes a la americana, han tenido un desempeño muy superior al de Norteamérica. Y uno se preguntaría, ¿será, por ejemplo, viendo esta gráfica nos damos cuenta que las bolsas de la eurozona están arriba 30% en dólares? La bolsa mexicana, 27% arriba en dólares. La bolsa china y la de Sao Paulo, 21-22% arriba. En promedio, los emergentes, países emergentes, 15%. Entonces uno se preguntaría, ¿sería que realmente Europa está tan bien? ¿Será que México está tan bien? Yo que vivo aquí y analizo la economía mexicana, les puedo decir, la economía mexicana está creciendo cero. Entonces, ¿cómo es que puede tener un repunte tan importante de la bolsa? Bueno, es que el primer anuncio de Donald Trump ha provocado un efecto de buscar diversificar mercados. Aunque la economía norteamericana no va a una recesión ni a una catástrofe, para muchos inversionistas quedó claro que una sobreconcentración de inversiones en el mercado americano no es una decisión racional. Entonces, todo el mundo ha tratado de, manteniendo una mayor ponderación, una mayor proporción de la riqueza en Estados Unidos, porque no hay a dónde irse, pues buscar algunos destinos de diversificación. Y esto es lo que explica por qué todas estas bolsas han subido más que la norteamericana. No es tanto por ellas, es por la americana. Es decir, es la idea de que hay que desplegar capital de una forma con mayor diversificación. Y eso ha traído flujos a las bolsas del mundo y las ha subido de precio. Las tasas de interés, pues estamos a la expectativa del tema de qué hará la Reserva Federal. Ese es otro de los temas que voy a abordar pronto. Por lo pronto, alrededor de 4.44, 4.45. La tasa se ha movido a lo largo del año entre 4.6, que se tocó en algún momento en la parte alta, y 4.20. Y creo que ahí vamos a estar hasta que la Reserva Federal tome una decisión. Con los últimos datos, tanto de inflación como de empleos que hemos visto de los Estados Unidos, es previsible que en la próxima reunión del 30 de julio, la Reserva Federal mantenga la tasa de interés sin cambio. Toda la discusión está enfocada en qué va a pasar en la reunión del 17 de septiembre, donde existe todavía en los mercados de futuros una probabilidad mayor a 50% de que observemos el primer recorte de las tasas de interés norteamericanas. El precio del petróleo, con sus vaivenes, en este momento alrededor de 67, 68 dólares, pero llegamos a verlo a casi 80 en medio de la guerra, la breve guerra de Israel e Irán. Yo francamente pienso que los fundamentos del mercado de petróleo, donde vemos a una OPEP tratando de recuperar participación de mercado, aumentando la oferta de petróleo, van más bien a caer los precios abajo de 65 dólares hacia los 60 dólares el barril. El oro estable después de haber alcanzado un máximo histórico, precisamente cuando los inversionistas compraron oro masivamente después del anuncio del 2 de abril. El oro 25.5% arriba, el petróleo menos 1.7% abajo, y aquí vemos el cobre en rojo que se ha disparado 35%. Y fundamentalmente esto se debe a que Trump ha anunciado que va a imponer un arancel de 50% al cobre, similar al arancel de 50% que impuso al acero y al aluminio. Y otra de las grandes cosas es el dólar. Aquí vemos la cotización del dólar contra una canasta amplia de divisas. La línea negra, que es más gruesa, es el dólar index, llamado así dólar index, el dólar versus 6 divisas de países desarrollados.
Entonces observemos que al corte de ayer, el dólar index perdía 10.3% de su valor. Pero contra el peso mexicano, que es la línea verde, perdía 10% de su valor. Contra el euro azul perdía el 11% de su valor, lo mismo que contra el real de Brasil. Y contra el franco suizo en gris pierde el 12.2%. Contra la libra esterlina 7%, contra el yen 6%, contra el yuan 1.8%. Entonces, este es otra de las características de este año. Finalmente se recuperó la bolsa norteamericana, pero las bolsas del resto del mundo van 2 o 3 veces más arriba que la americana. Y el dólar se ha caído 10%. Y este marca como el inicio para el dólar más débil desde el año 1973. Recordemos que en 1973 el mundo, y en particular los Estados Unidos, estaban sumidos en lo que luego se conoció como la estanflación. Este es el primer inicio. No habíamos visto un dólar más débil en los primeros 6-7 meses del año, desde el año 1973. Y bueno, no quiero dejar de mencionarlo, pero el Bitcoin ha hecho noticias, alcanzando un nuevo máximo histórico de $122,575 por Bitcoins. Y recordemos que el Bitcoins, para mucho le llaman el oro digital, es un elemento posible de diversificación que puede estar siendo también afectado por la búsqueda de diversificar de la concentración de riesgo en los Estados Unidos. En los eventos geopolíticos, en esta ocasión hablaré mucho menos, porque tengo una restricción de tiempo. Solamente mencionar que el conflicto del Medio Oriente, pues, parece que estamos inmersos en un cese al fuego, no en una paz estable y duradera. Los ataques israelí y posteriormente norteamericanos a las instalaciones nucleares de Irán, pues parece que no tuvieron éxito en el sentido de haber destruido la capacidad de Irán de fabricar una bomba atómica. Quizás lo mandaron para atrás varios años, pero no destruyeron el uranio enriquecido que ya cuenta Irán, ni tampoco destruyeron los laboratorios. Vivimos una situación de peligro hace unas semanas, porque, como podemos ver, en la región donde se dieron los acontecimientos está este lugar que se llama el Estrecho de Hormuz, a través del cual pasa el 28% del petróleo del mundo, y que Irán tiene la capacidad de, por lo menos transitoriamente, cerrar y provocar una crisis global de abastecimiento de petróleo. No pasó eso, y eso en parte también explica por qué el mercado está en máximos históricos. Sería una situación muy diferente si hoy estuviéramos viendo precios del petróleo de $150 a $200, que era lo que hubiese ocurrido si se cierra el Estrecho de Hormuz. ¿Qué va a pasar? Aquí yo tenía un árbol de decisiones. Ya sabemos algunas cosas. Parece que el régimen político de Irán, una teocracia, va a sobrevivir. Entonces la pregunta es, ¿sobrevive y se escala el conflicto? ¿Es el peor escenario para la economía mundial? ¿Sobrevive pero no escala el conflicto? Entonces entramos en negociaciones diplomáticas para buscar un modo vivendi para la región, y donde pues tendría que haber una negociación entre Estados Unidos y el régimen político de Irán alrededor del tema del arma atómica. Parece que ahí es donde estamos. O sea, el escenario finalmente que se está materializando es, de todas las opciones posibles aquí descritas en estos cuadros, el menos malo para la economía en este momento. La situación en Gaza es otra situación explosiva que está, todavía hay combates entre el ejército israelí y la organización terrorista Hamas, y no queda claro cuál sería un acuerdo de paz. Se habla de una negociación, de un cese al fuego. Entonces la región
del Medio Oriente está en una especie de calma, de relativa tranquilidad, pero algo que no tiene una solución de largo plazo y que en cualquier momento puede volver a volverse inestable. Y el otro conflicto, el conflicto de Ucrania y Rusia, el presidente Trump pensaba que iba a poder alcanzar un acuerdo rápido, no fue así. Hoy Trump ha comenzado a dar marcha atrás a su posición inicial, viendo la imposibilidad de un acuerdo de paz inmediato, ha decidido apoyar a Ucrania cada día más, sintiéndose decepcionado de la situación y de su ex amigo, pienso que todavía es ex amigo Putin. ¿Qué va a pasar? Tampoco queda muy claro. Sin duda, Rusia va a intentar en este verano tomar más territorio de Ucrania y luego quizás después de eso sentarse a negociar. El panorama global, rápidamente para abordar la política monetaria de Estados Unidos, sería un crecimiento económico. Voy a tomar la OECD, las proyecciones de la OECD del mes de junio, no porque considere que sean mejores que las del Fondo o del Banco Mundial, de hecho son muy parecidas, solamente como un ejemplo. En términos ajustados por poder de paridad de compra, la idea es que este año la economía va a tener un crecimiento de 2.9, que es menos que el año pasado, que fue 3.3, y se mantendrá en el 2026 en 2.9. Para los Estados Unidos, la idea es que la economía va a crecer este año 1.6 y el próximo año 1.5. En el caso de economías latinoamericanas, como el promedio, vamos a decir primero el promedio de la OECD, los países miembros de la OECD, 1.4 este año, 1.5 el año que viene. China, 4.7% este año, 4.3 en el 26. Precisamente China anunció esta madrugada su crecimiento económico en el segundo trimestre, el cual fue 5.3%, mejor que el estimado. La eurozona, un crecimiento muy bajo de 1% este año y de 1.2% en el año 2026. Esa es la situación de tasas de interés que hay en el mundo. Aquí están los principales bancos centrales de los países desarrollados. Aquí destaco que en este momento, entre los países desarrollados, Estados Unidos es el país con la tasa de interés de política monetaria más alta, 4.5%. Y Suiza es el país con la tasa de política monetaria más baja, que es 0. Muchos pensaban que después del brote inflacionario del COVID en el 2020 y 2021 no volveríamos a ver tasas de interés de 0, pero sí, vemos a Suiza con una tasa de 0 y no me sorprendería ver en los próximos meses una tasa de interés negativa, nominal negativa, otra vez en Suiza. En el caso del Banco Central Europeo, 2%. Contrario a todos los demás bancos centrales, por una situación histórica que no es el momento para discutirla. Japón, una tasa alta para Japón de 0.5%. Las tasas de largo plazo, Estados Unidos con un 4.42 que comentaba, y bueno, tasas en Latinoamérica, Brasil, Colombia, de Brasil 13.8, Colombia 12, México 9. Y bueno, las tasas en Europa, alrededor de, por ejemplo, tenemos a Italia, un país de tasa alta, 3.6%, Alemania 2.69%. La situación en Estados Unidos, ahora desde mi perspectiva, pues yo soy un poquito menos optimista que la OECD para este año y un poquito más pesimista que el próximo año, pero esencialmente lo mismo. Yo tengo 1.4% de estimado de crecimiento para Estados Unidos este año y 1.4% para el próximo año, idéntico. Sin embargo, la historia es diferente, porque este año la economía americana entró a este 2025 creciendo al 2.8%.
y nosotros calculamos que en el cuarto trimestre estará descendiendo el crecimiento a 0.7%. En tanto que el próximo año la economía va a comenzar con un crecimiento bajísimo de 0.7 y va a terminar con un crecimiento del 1.8. Entonces, los números promedios coinciden, pero la forma como se da es diferente. Este año es de desaceleración, el próximo año es de reaceleración del crecimiento económico. Algunos indicadores oportunos de qué va a pasar para el PIB del segundo trimestre, que se estará publicando en un par de semanas, van desde un estimado del Federal Reserve en Atlanta de 2.6 a un estimado del Federal Reserve en Nueva York de 1.6 y un consenso de analistas de alrededor del 2%, que es donde nos encontramos nosotros. Los indicadores oportunos del ISM manufacturero y no manufacturero apuntan a un sector manufacturero frenado por tercer año consecutivo y una desaceleración consistente en el sector de servicios. Además, claramente y como consecuencia de los aranceles, las empresas del sector servicio y manufactura anticipan en un 70% de estas que van a estar elevando precios los próximos meses. Aquí vemos el mercado de trabajo, tan importante. Si ustedes observan, en el 2023 y el 2024, se creaban en Estados Unidos en promedio 180,000 empleos. Hoy se están creando 134,000 empleos, 50,000 empleos menos mensuales en promedio que en los últimos 2 años, 24 y 23. Este nivel de creación de empleos de 134,000 no es suficiente para mantener la economía en pleno empleo. Entonces, lo que está claro es que más allá del ruido, para usar parte del título de esta presentación, del ruido, lo que tenemos es vaivenes, pero la economía americana sí se está desacelerando y una forma evidente de verlo es el mercado de trabajo. Y si continuara la economía como es probable en el segundo semestre con creaciones de 134,000 empleos o menos, pues veremos un aumento en la tasa de desempleo a 4.7% a finales de este año y luego con la recuperación de la economía del próximo año un regreso a 4.3%. Acaba de publicarse el dato de inflación unos minutos antes de que entráramos a platicar. La inflación fue CPI 0.3 y los últimos 12 meses se subió estaba en 2.4, se acaba de subir a 2.7%. La subyacente fue 0.2 y los últimos 12 meses se subió a 2.9%. La situación de la inflación, nosotros pensamos que esta gráfica y este estimado nos da una idea muy clara de dónde estamos. La economía está en Estados Unidos operando con una inflación de 2.7% y un rango que va de 2.3 a 3.1. Observen que ese rango no incluye el 2%, que es la meta de la Fed. Entonces, la Fed llega a este momento con una inflación muy cerca, pero muy cerca de la meta, pero todavía no en la meta. Y luego tiene la dificultad de entender qué va a pasar, qué tanto van a impactar los aranceles la inflación. Un estimado razonable, suponiendo que no se volvieran realidad las peores amenazas de Trump, es que el impacto inflacionario para los próximos 2 años fluctuaría entre 0.5 y 1%. Entonces, no es algo, o sea, quizás lo que va a suceder es que nos vamos a quedar con inflaciones cercanas a 3% durante los próximos 8 meses, 9 meses, en lugar de ver lo que se preveía ante los aranceles, que ya hubiésemos convergido a la meta de la Fed. ¿Qué va a pasar con la política monetaria de los Estados Unidos? Bueno, la reunión en 2 semanas, el día 30 hay reunión y ayer había un 95.3% de probabilidad de que la Fed mantendría la tasa sin cambio entre 4.25 y 4.50.
Y la reunión donde se prevé quizás el primer recorte de tasas sería hasta el 17 de septiembre, pero aquí las probabilidades son un 62% de que pudiera haber una baja contra un 38% de que no la haya. Es decir, está inclinada la balanza hacia un recorte, pero no es seguro. Y mirando más hacia adelante, pues parece que vamos a tener este año 2 recortes de tasa para terminar con una tasa de Fed Fund entre 3.75 y 4, y luego 3 recortes de tasa en el 2026 para terminar con una tasa entre 3 y 3.25%. Voy a tomar prestada esta gráfica de Goldman Sachs porque el panel que está a la izquierda ilustra claramente el escenario que enfrentamos ante los aranceles. 3. Los aranceles provocan más inflación de lo esperado. O sea, de que van a provocar inflación, eso no hay duda. Pero no es importante. Lo que es importante es si va a ser más de lo que ya el mercado tiene descontada. Entonces, si provoca más inflación de lo que tiene el mercado descontado, no va a haber baja de tasa de interés en lo que resta del año y quizás tampoco el próximo año. Ese es el escenario de inflación alta. Tiene, según Goldman, un 20%. El escenario base es el que le acabo de comentar, que está ya descontado en el mercado de futuros, que es la tasa cae entre 3 y 3.25 para el 2026. Según Goldman, tiene un 50%. Y el escenario de una recesión, en este caso, la tasa se derrumba y el próximo año la tasa de Fed Fund anda rondando el 1.5%. Y bueno, según Goldman, tiene un escenario de 30% de probabilidad. Otro de los temas en el debate actual es qué va a pasar con el gobierno de la propia Reserva Federal. Ustedes saben que el gobernador Powell tiene nombramiento como gobernador, como presidente del Comité de Mercado y de la Fed hasta mayo del 2026. Él en lo personal tiene nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno hasta el 2028. Pero una cosa es ser miembro de la Junta de Gobierno, otra es ser gobernador. Él como gobernador, su periodo se acaba en mayo. Pero bueno, los diarios americanos y del mundo están llenos de chismes de que Trump quiere ya poner a su hombre ahí. Los nombres que se barajan, unos entran, unos salen, pero en este momento hay 4 nombres posibles miembros del FED. A la izquierda arriba está Kevin Warsh, quien hasta hace poco todos dábamos por seguro que iba a ser el nuevo gobernador de la Fed. En diagonal, a la derecha abajo, está el otro Kevin, en este caso Kevin Hassett, que es el director del Consejo Económico Nacional en la Casa Blanca. Arriba a la derecha está el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Abajo está un miembro de la Junta de Gobierno de la Fed actual, el señor Christopher Waller, que solía ser muy hawkish, pero que ahora es dovish, y quien ha dicho públicamente que en la reunión del 30 de julio va a votar por un recorte de tasas de interés. De hecho, se esperan 2 votos a favor del recorte de tasa en la reunión del 30 de julio. ¿Cuál va a ser de estos? Si le hacemos caso a los chismes parecen indicar que Trump quiere que sea Kevin Hassett. Bueno, el punto es que hemos visto algo que yo francamente solo había visto en países que se le podría etiquetar como bananeros, y es tratar de sacar a Powell por las malas. Después de que la Suprema Corte de Justicia estableció que el gobernador de la Fed no puede ser destituido solo porque no le guste al presidente su política, sino que tiene que ser destituido por una causa.
pues Washington se ha dedicado a buscar una causa. Entonces, como ustedes saben, ahora el señor Powell debe estar preocupado no solo por el balance de riesgo entre inflación y crecimiento, sino por los precios del cemento y de la varilla, porque lo acusan de que en la reconstrucción del edificio histórico de la Fed y 2 anexos, incurrió en un exceso de gasto, en unas irregularidades en el manejo de las finanzas de la construcción y además en una violación del reglamento de construcción de Washington. Y eso podría ser la causa para que lo puedan destituir desde este momento. Uno se preguntaría, ¿por qué tanta prisa si la economía ahí va más o menos, si no hay el riesgo de recesión es de 30%, no es 0, pero no es tan importante? ¿Por qué tanta urgencia en querer poner a un hombre de la Casa Blanca en la Fed? Pues yo pienso mal y creo que se debe a que Trump debe pensar que hay un riesgo quizás de más de 30% de que haya una recesión. Y que pues él necesita a alguien que actúe con rapidez, bajando agresivamente las tasas en caso de que este riesgo se aumentara, para que la economía no llegue en recesión a la elección intermedia del próximo año. Entonces, creo que eso le quita el sueño, la posibilidad de que el próximo año en la elección intermedia pierda el control de la Cámara de Diputados y se acaba el fenómeno Trump. Entonces, él considera que la forma de garantizar esto es teniendo a un hombre de toda su confianza al frente de la Fed. Pero esto no voy a hablar mucho más porque voy a terminar ya. Esto nos plantearía pues un reto de cómo sería un Estados Unidos con una Fed dominada por la Casa Blanca, una dominancia fiscal. ¿Sería creíble? ¿Cómo eso mismo podría afectar la credibilidad del mercado en el dólar, en el mercado de bonos del tesoro, en general en los mercados financieros americanos? Y si esto no aumenta el riesgo, como en los 70s, cuando precisamente un gobernador de la Fed se sometió al presidente Nixon, que pueda surgir de nuevo el fenómeno de la estanflación. Serían mis comentarios del día de hoy. Raúl, estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta que tenga? Por supuesto, muchas gracias Raúl de nuevo por brindarnos claridad sobre el entorno internacional y sus recientes desarrollos. Vamos a entrar directamente a tomar algunas preguntas de nuestra audiencia y voy a iniciar con la de, me parece que es Julio Lozano, que pregunta si será posible a mediano o largo plazo mantener el excepcionalismo americano. Bueno, yo diría que si Trump quita al señor Powell y pone a una persona que va a ser un yes man, yo creo que puede haber una pérdida, una crisis de confianza en las instituciones americanas. Ahora, el señor Powell, recordemos, fue nombrado por Trump. Y Trump lo nombró precisamente para bloquear a la señora Janet Yellen, que era la gobernadora y que lo había hecho muy bien. Pero Yellen era del Partido Demócrata, o por lo menos Trump decía que era del Partido Demócrata, y por eso trajo a Powell, quizás con la intención de manipularlo, pero ya vimos que Powell no se dejó manipular. Entonces, el hecho de que uno de estos personajes son cercanos a Trump, él lo ponga, tampoco hay garantía de que se va a dejar manipular. O sea, el hecho mismo de que nombre a uno de ellos, sea como sea, no implica necesariamente que la Fed dejará de ser independiente. Pero eso lo tendremos que ver en los hechos. En los hechos. Las formas son importantes. En este momento yo no veo una alternativa al poder de los Estados Unidos. Ni en términos militares, ni en términos de yo llamaría la infraestructura financiera, jurídica, es decir, el dólar. No veo que ese rol que le permite a Estados Unidos gozar de ese excepcionalismo se vaya a diluir muy pronto. Cuando me refiero muy pronto, me refiero a los próximos 4, 5 o los próximos 10 años.
Pero si me dieran el lujo de pensar en décadas o un siglo hacia adelante, pues lo natural es pensar que sí, que el excepcionalismo va a cambiar, porque sí hay en preparación una economía que tiene la capacidad de sustituir a Estados Unidos, por lo menos la capacidad potencial que es China, y que está teniendo pues un desarrollo extraordinario, no solo en su cuestión material, sino también que se está convirtiendo en una base científica tecnológica del mundo. Pero todavía no está en condiciones de asumir el rol de liderazgo mundial que tiene Estados Unidos. Aquí nos preguntan, Raúl, si puedes dar tu opinión sobre cómo todo este entorno impactaría en tu visión a la República Dominicana. Bueno, lo primero que República Dominicana debería saber es si le va a recibir una carta o no de Trump, ¿no? Y indicándole cuál sería el arancel que República Dominicana tendría que pagar a partir del 1 de agosto. Porque Trump dijo hace unos días que todos aquellos países que no reciban carta les va a aplicar un arancel que va de 20 a 25%. Entonces, si en lugar de 10% va a ser 20%, pues es un choque significativo, porque además, en la primera ronda de aranceles, Trump aplicaba el 10% a las exportaciones de zona franca. Entonces, yo pienso que la República Dominicana debería pues buscar los mecanismos, primero, para que no se aplique el 10 o el 20% a lo que se exporta vía zona franca o a través del Tratado de Libre Comercio. O sea, yo creo que eso la República Dominicana tiene que buscar la manera de que todo lo que vaya cumpliendo con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio vaya con aranceles cero. Si no, va a haber un golpe significativo, sobre todo si es un 20%. Y bueno, pues la otra cuestión es si va a haber una recesión, nos va a impactar. Ojalá no la haya, pero nadie puede ex ante decir que es imposible una recesión. Y yo creo que si el escenario más probable es que la inflación va a ser transitoria, que sigo creyendo que es el escenario más probable, pues pronto veremos bajas en las tasas de interés. Entonces, en una situación donde no hay recesión, donde las tasas de interés americanas bajan y donde el precio del petróleo se mantiene bajo y además lográramos que el impacto negativo de los aranceles se diluya, pues sería una situación la mejor que puedo prever para República Dominicana en este momento. La peor, pues sería que nos graben 20 o 25% todas las exportaciones, que las tasas de interés permanezcan altas y que haya una recesión en los Estados Unidos. Raúl, si consideramos que entre un 40 y 50% de las importaciones americanas son insumos de producción en alguna medida, eh, ¿por qué un incremento tan violento de la tasa de arancel efectiva? Que si bien la que tú mencionabas rondaba actualmente cerca de 15, se volvería efectivo a partir de agosto en caso de que no hayan ya más prórrogas. ¿Por qué eso no llevaría a una desaceleración mayor que la que aparentemente se está anticipando? ¿Cuál es el mecanismo que ayudaría a que la economía americana pueda generar un driver de crecimiento que compense lo que aparentaría una desaceleración quizá más profunda? Bueno, lo primero es que Estados Unidos en su totalidad es una economía cuasi cerrada. Las importaciones son 13-14% del PIB. Por eso cuando decimos, si hacemos un cálculo inmediato, calculamos, multiplicamos 13% por un 15% y luego multiplicamos por un porcentaje de que no todo el arancel se traduce en incremento de precios y nos da ese 0.5 a 1%. Así realmente es lo que los números dan, ¿no? Es decir, es diferente en una economía más abierta. Por ejemplo, aquí en México, las importaciones son el 36-40% del PIB. O
sea, son 4 veces más grandes la importancia de las importaciones aquí en México que en Estados Unidos. Entonces, es una economía relativamente cerrada y el impacto, pues, si bien es importante en algunos sectores, cuando ves el agregado macroeconómico, no es tan importante. Entendido. No sé si hay alguna pregunta adicional de la audiencia. Veo que no. Pues con esto me gustaría primero, Raúl, en nombre del comité y del AmCham, agradecer tu tiempo en medio de este entorno para estar con nosotros y darnos bastante claridad, como así lo has hecho, y por supuesto a cada uno de los que se han conectado en esta serie de tertulias. Les recuerdo que la próxima será con el economista Jaime Ariste Escuder la semana que viene, y con esa daremos por concluida esta primera serie de Geopolitics and Economics. Raúl, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que se han conectado. Pasen un muy buen día. Dios, buen día. Bye bye. Buen día, gracias por la invitación. Bye bye. Gracias.